Mientras muchos Jedi se enfocaban en el dogma de su código, la política, la estructura, Qui-Gon Jinn no era sabio por saberlo todo, sino porque había aprendido a escuchar profundamente a la fuerza, a los demás y a sí mismo. Su sabiduría que lo diferenciaba del resto no provenía de las enseñanzas tradicionales Jedi, sino de su conexión con la fuerza. En el universo de Star Wars, la fuerza no es un concepto homogéneo, sino que ésta se representa en distintas formas y dimensiones. Por ejemplo, la fuerza cósmica es la parte universal, trascendente y eterna de la fuerza. Se encarga del flujo del tiempo, el destino y los ciclos de vida y muerte, siendo el todo. Luego está la fuerza viva, que es la parte inmanente, presente y vital de la fuerza que se manifiesta en los seres vivos y fluye a través de estos. Para conectar con esta se hace por medio de las emociones y la intuición, por tanto se experimenta siempre en el presente. La conexión que tenía Qui-Gon Jinn con la fuerza viva era especial. Mientras muchos Jedi se centraban en la fuerza cósmica, la fuerza viva fue central en la vida del maestro de Obi-Wan. Este aspecto que fluía para todos los seres vivos y acontecimientos presentes potenciaban la intuición de este personaje y por tanto su toma de decisiones, razón por la que poseía una gran confianza y capacidad de adaptabilidad al momento, porque vivía profundamente conectado con el aquí y el ahora, algo que podemos apreciar desde cosas tan aparentemente insignificantes como su calma y confianza absoluta mientras eran perseguidos por bestias marinas en Naboo. Un aspecto muy interesante de Qui-Gon era su relación con el Consejo Jedi y el Código. Este punto en lo personal es el que siempre me ha interesado más, así que voy a explorarlo un poco. Qui-Gon rechazaba el dogma sin rechazar el camino, obviamente porque permanecía siendo un Jedi, y esto, a pesar de ser evidente, es sumamente relevante. A pesar de ser un Jedi y verse en teoría subordinado al Consejo Jedi, no sometía o sujetaba su conciencia al Consejo. No era un rebelde solo porque sí, sino que pensaba por sí mismo. Esto nos deja ver cómo muchos miembros, al tener como guía la filosofía Jedi y la directriz de los jerarcas, simplemente dejaban de pensar porque adquirían ideas enlatadas, es decir, ya preestablecidas y aceptadas porque la gran mayoría lo hacía. Pero es importante recordar que para él la sabiduría era un tema de ética, no de política. Rechazaba la burocratización porque promovía la desconexión con el flujo de la fuerza viva. Como seguía la voluntad de la fuerza por verse sumergido en el presente, siempre actuaba según su intuición y cuestionaba las decisiones del consejo porque anteponía lo espiritual por encima de lo político. No por nada su sable de luz era de color verde, la señal de aquellos adentrados en el estudio de la fuerza, siendo más contemplativos, espirituales e intuitivos. La diferencia central entre Qui-Gon y el Consejo siempre consistía en el enfoque. Mientras él se enfocaba en el flujo presente, el resto del Consejo se interesaba demasiado en el equilibrio político de la República, más que en el equilibrio de la fuerza y en preservar las tradiciones. Hablando sobre el presente, podemos recordar esas primeras escenas del episodio 1, cuando Obi-Wan dijo que el maestro Yoda enseñaba a proyectarse al futuro, y Qui-Gon dijo sí, pero no a expensas del presente. Si no estás en el momento, en el presente, se te van a escapar muchas cosas. La aparente rebeldía de Qui-Gon jamás tuvo que ver con arrogancia, sino porque para él era obvio que al mantener lealtad a la voluntad de la fuerza significaba que no siempre iba a coincidir con la voluntad del consejo. Por eso es que cuando era necesario, simplemente no se sometía a este, y aunque era notorio que el consejo lo respetaba, era demasiado independiente de ellos, lo que a veces resultaba problemático. Cuando Yoda y los demás rechazan a Anakin, él no se impone por soberbia o necedad, sino que su intuición lo impulsa a querer hacer lo que considera correcto y él creía que el niño tenía que ser entrenado, tratando de mantenerse fiel a lo que entendía como verdad, aunque eso significa distanciarse del sistema. Cuando todos veían a Anakin como una posible amenaza, él vio su potencial, su humanidad, gracias a esa intuición. Él creía en las personas antes de que fueran validadas. Lo mismo sucedió con Obi-Wan, siempre creyó en él.
Jamás buscó traicionar a la orden o ser lo que algunos conocen como Jedi gris. Simplemente era una mente libre, porque la espiritualidad verdadera no se encuentra en reglas y códigos. Es humilde, pero sumamente firme. Sobre su humildad es de notar que, pese a que se le llegó a ofrecer un asiento en el consejo, él lo rechazó porque no buscaba reconocimiento. Además que la política abarcaba gran parte de la mente de los maestros y él valoraba profundamente la conexión con la fuerza, aunque en lo personal creo que esto fue una lástima. Me explico. Existe una cosa llamada la regla del 10º hombre, que es una estrategia que se aplica en la toma de decisiones. La regla dice: si 9 personas están completamente de acuerdo en algo, el deber del 10º hombre es cuestionarlo, incluso si parece absurdo hacerlo. Esta regla no se trata de necedad sin sentido, sino que intenta garantizar que el error colectivo no pase desapercibido por culpa del pensamiento grupal o una obediencia ciega. Claro que el consejo no necesariamente tendrían que ser de 10 personas, esto solamente es un número, pero se entiende la idea. Qui-Gon bien pudo ser este hombre en el consejo porque él de hecho ya ejercía esa función desde fuera, cuestionando las interpretaciones y decisiones de los maestros. Si hubiera aceptado el asiento, su influencia habría sido mayor, ayudando quizá a evitar el estancamiento intelectual y espiritual de la orden. El dogma siempre apaga la voz crítica, y al parecer, él era la única mente crítica que quedaba. Una voz crítica ante el dogma, la politización y el pensamiento grupal. Otro punto que no se puede ignorar es que al parecer fue el único Jedi de su generación en descubrir cómo hacerse uno con la fuerza. Evidencia clara de hasta dónde llegó. Aunque no logró manifestarse de cuerpo, logró mantener su conciencia gracias a su conexión con la fuerza viva y, claro, al tener un entrenamiento especial que hizo al comunicarse con entidades místicas que se encontraban en planos más profundos de la fuerza e incluso desde el más allá continuó instruyéndose, lo que aparentemente fue lo que le permitió manifestarse de cuerpo ante Obi-Wan en la serie de Kenobi. El Consejo Jedi no pudo ver la verdadera sabiduría de Qui-Gon debido a sus dogmas y el miedo al cambio. El problema del dogmatismo estructural es que desestimaron sus percepciones por no encajar con los esquemas y, claro, cuando alguien habla desde la experiencia directa y la sabiduría y no desde el dogma, incomoda. Como no seguía ciegamente las indicaciones, parecía impredecible, ya que aunque siempre fue humilde y respetuoso, al ser siempre independiente y firme, es algo que no suele ser bien visto en una organización jerárquica y politizada, como la Orden Jedi. Además, es posible que el Consejo creyera como mente colectiva que ya habían alcanzado o poseían una sabiduría superior y una mayor comprensión de la fuerza. Ellos no buscaban nuevas perspectivas, sino confirmaciones de lo que creían. Pecaron de arrogancia. Pareciera que el consejo confundía orden con claridad y control con sabiduría. El problema que tenía la orden con la sabiduría de Qui-Gon es que traía preguntas, mas no respuestas, lo cual no les agradaba, y esto es una gran lección, porque muchas veces la sabiduría llega en formas que desafían nuestras creencias, ideas y estructura mental, razón por la que en algunas ocasiones no es reconocida. Muchas veces podemos cometer el error de defender lo que sabemos, en lugar de escuchar lo que no entendemos. Y esto, creo, es la mayor lección detrás del personaje de Qui-Gon. Las ideas, las creencias, las opiniones no se deben defender, se deben someter al juicio de la razón y la evidencia. Por más noble que sea la misión de una persona u organización, puede cerrarse al aprendizaje y el avance si se aferra solamente a una sola visión del mundo. Qui-Gon era sabio porque era libre de miedo, dogma y arrogancia. Hablamos de una libertad mental, no física, y con esa libertad podemos conectar con algo más grande. La libertad intelectual nos permite pensar por nosotros mismos, ser más creativos, resistirnos a la manipulación y profundizar más en nuestras emociones, lo que de hecho ayuda a crear una verdadera dirección. Una mente libre no es una mente cómoda, es una mente fértil.
quien se atreve a cultivarla no vive dormido. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Quiero agradecer a los miembros Patreon que se han unido para apoyar este proyecto, a Ibnob, Misbel por su gran apoyo y especialmente a Nick por su increíble aporte. Recuerden que el canal ya cuenta con Patreon, donde pueden apoyarme de mejor manera y donde poco a poco iré subiendo contenido exclusivo. El link estará en el comentario fijado. También agradezco a los miembros del canal, los Expreso Latte y sobre todo a los Capuchino. Apóyame en mis otros canales, regálame un like, suscríbete para más y deja tu comentario. Nos vemos pronto.